Padre, quiero pedirte que tú bendigas este tiempo, Señor, de tu palabra, Señor. Señor, que es lo que tú quieres, Señor, que nosotros pongamos en práctica, Señor. Te pedimos que, por favor, tú hagas de cada uno de nosotros tierra fértil, Señor, donde cada palabra que tú pones, Señor, puede producir el fruto que tú esperas, Señor. Padre, guárdanos de ser tierra con espinos, Señor. Te pedimos que tú en tu gracia nos ayudes con aquellos afanes, Señor, que nos están robando lo que tú quieres en nosotros, Señor. Guárdanos también del diablo, Señor, de aquel que quiere robar lo que tú nos das, Señor. Que quiere robar las semillas, Señor. Te pido por aquellos que nos visitan, Señor, que ellos puedan comprender tu evangelio, tu verdad, Señor. Que tú puedas salvar sus vidas, Señor. Padre, también te ruego por los niños, Señor, que tú los ayudes a estar tranquilos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a estar atentos con un corazón dispuesto, Señor, para que tú nos hables, Señor. Padre, no solo de pan vive el hombre, Señor, sino de todo lo que sale de tu boca, Señor. Te pedimos que bendigas este tiempo, Señor. Guárdame de todo mal, Señor, de todo error que pueda salir de mi boca, Señor. Te pido que tú me ayudes por tu Espíritu, Señor, a ser fiel a tu palabra, Señor. Te lo rogamos, Señor. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio los domingos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 6, desde el versículo 16. ¿Lo tienen? Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre Celestial que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén, hermanos. Esta sería nuestra séptima enseñanza acerca de las disciplinas espirituales. Vamos a estar viendo hoy la disciplina del ayuno. Con la ayuda del Señor vamos a ver qué nos habla la palabra acerca de esta disciplina que ha sido tan olvidada en nuestros tiempos, ¿no? Dice John Wesley lo siguiente: algunos han exaltado el ayuno religioso más allá de la enseñanza bíblica y de la razón, y otros lo han descartado totalmente. Esta es una disciplina que es vista en medio de nosotros como una práctica religiosa y ascética, a la cual muchos le tienen aversión, muchos no quieren practicarla, por causa de que creen que es como se ha visto, en la época del ascetismo, donde las personas se apartaban y se iban a lugares secretos y demudaban su rostro, demudaban su cuerpo y pasaban largos tiempos de ayuno. Entonces muchas personas ven el ayuno como un aspecto muy religioso del cual tal vez nosotros no podemos obtener ningún beneficio, podríamos pensar. Pero vamos a ver lo que tiene que decirnos la palabra en cuanto a este asunto, ya que es un asunto de mucho provecho y que, como varios hermanos lo han dejado claro en varios estudios acerca del ayuno, se habla más, prácticamente pudiéramos ver que podemos encontrar más cosas acerca del ayuno que del ofrendar. Entonces es algo que Dios espera que nosotros practiquemos, como lo acabamos de leer ahí en el pasaje, que lo vamos a ir mirando más adelante. Y una de las razones, primero es nuestra aversión hacia las prácticas, hacia las disciplinas espirituales. Creemos que son religiosas, que eso es fariseísmo,
Pero como hemos visto, muchas de estas disciplinas espirituales son de gran provecho para nuestra vida, ¿no? Y el problema no son ellas como tal, sino el problema es nuestra motivación interior. ¿Cuál es nuestra motivación? Lo que nosotros buscamos por medio del ayuno, por medio de la oración, por medio de la lectura de la Biblia. ¿Parecernos más a Cristo, crecer más a la semejanza de Cristo? ¿O simplemente hacer como el Señor decía aquí, mostrarle a los hombres que somos piadosos? Entonces ahí radica el principal problema. Entonces también otro asunto por el cual nosotros los creyentes somos tan alejados de la práctica del ayuno es por nuestra idolatría hacia la comida y hacia nuestro estómago. Decía un hermano, para muchos sería más fácil que le dijeran de una ofrenda a que le digan ayune. Sería más fácil sacar de nuestra billetera y dar que abstenernos de el alimento por algún tiempo. Y siempre nosotros vamos a estar buscando excusas para evadir las responsabilidades y las cosas que Dios nos dice que debemos practicar y que van a ser de beneficio para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, muchos de nosotros tenemos una profunda idolatría por nuestro estómago. Y a veces parecía que no fuera cierto, pero así es en medio del pueblo de Dios. Como decían los hermanos, los cristianos no toman, pero sí que comen. Y eso pasa muchas veces. Nosotros somos dados a la gula, a comer de forma ya sobresalida, más de lo que el Señor nos manda que comamos. Parece que vivimos únicamente para comer, para satisfacer nuestro estómago. Y eso es algo que Pablo hablaba allí en Filipenses 3, en el versículo 18 y 19. Él decía lo siguiente: porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces, para muchos creyentes, para muchos de nosotros, nuestro estómago es nuestro Dios. Vivimos únicamente para satisfacer esta necesidad que es legítima, pero no la satisfacemos en lo necesario, sino que a veces nos pasamos y vivimos únicamente para eso. Y eso también es un problema por el cual nosotros tenemos en poco la práctica del ayuno. Decía al respecto de este pasaje de Filipenses William MacDonald: su Dios era el vientre, todas sus actividades, incluso su pretendido servicio religioso, estaban dirigidas a las compras de alimentos y quizás bebidas para gratificar sus apetitos físicos. Friedrich B. Meyer describió a estos hombres con agudeza: no hay capilla en su vida, es todo cocina. Y eso parece que es cierto en la vida de nosotros. No hay un tiempo para apartarnos y abstenernos de los alimentos, porque en sí es el significado del ayuno. Y lo vamos a ir viendo como la Escritura nos lo muestra. Entonces nosotros vivimos únicamente para satisfacer nuestro estómago. Por eso esta práctica es tan olvidada en medio del pueblo cristiano. Decían algunos hermanos, Richard Foster en su libro de La alegría de la disciplina, él dice que esta práctica fue olvidada casi por 100 años, de 1850 a 1900 algo. No se escribió casi ningún libro acerca del ayuno. Y eso muestra lo poco que están los cristianos interesados en este asunto. Pero entonces nosotros debemos ver lo que la Biblia nos dice acerca de este asunto. ¿Estamos viviendo únicamente para satisfacer nuestro estómago, que pensar que ayunar es algo ilegítimo o que tal vez es algo religioso o legalista? Entonces vamos a empezar a ver lo que la Escritura nos dice acerca de esta práctica, cómo debemos llevarla a cabo. Entonces, hermanos, volvamos allá al pasaje de Mateo 6, en el versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
Entonces aquí podemos ver en este pasaje algo que nos muestra el Señor Jesús en el conocido Sermón del Monte. Él nos dice que cuando ayunéis, o sea, es algo que el Señor espera que nosotros practiquemos. Nosotros vimos el Sermón del Monte hace poco aquí y sabemos que el contexto en el cual se encuentra este pasaje es en el contexto en el cual el Señor va a hablar de las prácticas cristianas, cómo se deben llevar a cabo, y nos va a hacer la contraposición de cómo lo hacían los hipócritas y cómo debe hacerla el creyente. Entonces el Señor en ese mismo contexto, en este mismo capítulo, pasajes anteriores nos habló acerca del ofrendar y acerca de la oración. Y ahora nos dice aquí acerca del ayuno, y Él dice algo. Él dice, ¿cuándo ayunéis? O sea, es algo que Dios espera que nosotros hagamos, así como ofrendamos y así como oramos. Entonces es algo que Dios espera que nosotros practiquemos como creyentes. Ahí podríamos ya empezar nosotros a ver que no es una práctica legalista alejada de la Biblia, sino que es algo que la Escritura nos muestra que debe llevarse a cabo, que Dios espera que los cristianos practiquen. Y vamos a ver qué es el ayuno como tal. Ya, bueno, sabemos que es abstención del alimento, abstenernos de comer por algún periodo de tiempo, o tal vez cambiar nuestra dieta en cierto sentido. Y vamos a ver los diferentes aspectos que nos muestra la Biblia acerca del ayuno. Entonces, es un deber que nosotros ayunemos. Es algo que Dios espera que nosotros hagamos constantemente, así como Dios espera que nosotros ofrendemos y como el Señor espera que nosotros oremos. No debemos rechazar esta práctica. Y ahora el Señor nos muestra algo más en este pasaje, la forma correcta en la que nosotros debemos llevarlo a cabo. Por eso nos hace la comparación con los hipócritas, ¿no? Nos dice que estas personas ayunaban únicamente para que los hombres los vieran, pero que aquel creyente, aquel discípulo del Señor Jesús, debía ayunar buscando algo superior, que era la recompensa del Padre. Que su ayuno fuera enfocado únicamente en Dios. Entonces Dios espera que nosotros ayunemos. Ayunar es abstenerse de gratificar cualquier apetito físico. Puede ser voluntario como en este pasaje o involuntario. Vemos ayunos involuntarios como ocurrió allí en Hechos 27, cuando estaban naufragando y decía que esos hombres 14 días sin comer, y que el apóstol Pablo los instó a que ellos comieran. Y también Pablo en 2 Corintios dice que él estuvo en muchos ayunos forzosos, tal vez por causa de necesidades que tenía. Pero también había ayunos voluntarios en el libro de Hechos, como lo vamos a ver ahí en Hechos 14, que el apóstol Pablo ayunó para poder nombrar los ancianos que iban a quedar allí en la iglesia, que ellos estaban empezando. También los ancianos y los profetas estaban ayunando en Hechos 13 para que el Señor les diera sabiduría, para que el Señor les mostrara su voluntad, y allí el Señor llamó a Pablo y a Bernabé. Entonces nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de ayuno en la Escritura. El ayuno normal sería abstenerse de todo alimento, pero no de agua. Ese fue el ayuno que practicó el Señor Jesús en Mateo 4. Ahí cuando leemos el pasaje dice que el diablo vino a tentarle y que le dijo que convirtiera las piedras en panes. Pero la Escritura nos dice que él no bebió nada. Nosotros sabemos que el cuerpo humano no puede durar más de 3 o 5 días sin beber ningún líquido, porque inmediatamente va a fallar. También encontramos el ayuno parcial, que sería una limitación en la dieta, tal como el que llevó a cabo Daniel y sus amigos cuando llegaron a Babilonia, que dijeron que ellos pudieran ser alimentados con legumbres y agua. Ese sería un ayuno parcial. También está el ayuno absoluto, donde se evita agua y se evita alimento, que podemos ver ejemplos de esto en Esdras capítulo 10, en el libro de Esther y en el libro de Hechos 9:9, cuando el apóstol Pablo se convirtió de camino a Damasco. Dice la Escritura que él no comió ni bebió durante 3 días. Entonces vemos estas diferentes formas de practicar el ayuno. Un ayuno total, pero que no consume sin ningún tipo de líquido ni ningún tipo de comida. Un ayuno de alimento sólido, pero que incluye bebida.
y un ayuno absoluto de un ayuno parcial, qué pena, donde es cambio en la dieta. Entonces podemos encontrar eso en diferentes partes de la Escritura. Nosotros podemos empezar a ver cómo el Señor muestra esta práctica en varios hombres y en varias mujeres en la Escritura para que nosotros lo tengamos como ejemplo. Entonces vamos a ver otros tipos de ayunos y diferentes cosas que el Señor nos habla acerca de esto. Pero antes también, nosotros hemos escuchado que en varias partes se nos habla del ayuno, tal vez no de alimentos, sino de otro tipo de cosas. Las personas ayunan de celular, ayunan de ver fútbol, de televisor, y son prácticas que en parte no son malas. O sea, nosotros debemos ser conscientes, y en esto quiero citar a Martin Lloyd-Jones, que él decía lo siguiente. Él decía, para completar el asunto agregaremos que el ayuno, si lo concebimos bien, no solo debe confinarse a la cuestión de comida y de bebida. El ayuno debería incluir la abstinencia de cualquier cosa legítima en sí misma y por sí misma, en beneficio de algún propósito espiritual especial. Existen muchas funciones corporales buenas, normales y perfectamente legítimas, pero que, por motivos peculiares y especiales, en determinadas circunstancias deberían ser controladas. Eso es el ayuno. Sugiero que esa es una especie de definición general de lo que se entiende por ayuno. Entonces aquí Martin Lloyd-Jones muestra que a veces esas prácticas pueden ser legítimas. La práctica de la abstención tal vez del deporte o del celular para enfocarse en un fin espiritual. Porque en parte también eso es lo que nosotros debemos hacer cuando ayunamos. No es únicamente dejar de comer y aguantar hambre, ¿no? Sino podernos enfocar y centrarnos en Dios. El ayuno nos ayuda a desarrollar dominio propio. La abstención de alimentos nos ayuda a mostrarle a nuestro cuerpo que nosotros no nos movemos por lo que el cuerpo nos diga, ¿no? O sea, nosotros no somos dominados por nuestro estómago, sino que podemos controlar nuestro cuerpo. Nos ayuda a desarrollar dominio propio. Y de esa misma forma la abstención de las diferentes otras cosas que pueden estar ocasionando nuestra falta de comunión con el Señor o nuestra a veces liviandad en muchas cosas. Entonces es necesario que nosotros miremos cuáles son esas cosas y que podamos ponerlas en consideración delante del Señor. Poder abstenernos de ellas por un tiempo para así poder desarrollar dominio propio en nuestra vida, el dominio propio que es tan importante. Ustedes recuerdan que cuando hablamos de los pecados respetables hablamos del pecado de la falta de dominio propio. Y eso mismo pasa en medio de nosotros. Hablamos aquí de cómo el cristiano es dado a la gula. A veces come una vez, almuerza en un lado y llega a otra casa y le ofrecen almuerzo y dice, bueno, pues está bien. Y así mismo, como no es capaz de rechazar una comida, no va a ser capaz de rechazar otro tipo de pecado, porque su cuerpo lo domina. Entonces por eso es tan importante que nosotros desarrollemos el dominio propio. No en nuestra fuerza, sino como el mismo Señor nos lo dijo, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dios espera que nosotros ayunemos. Entonces el Señor dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Y aquí nosotros vamos a empezar a ver lo que sería el propósito principal del ayuno. Los hipócritas, como lo decía, su propósito principal era demostrarle a los hombres su piedad. Pero nuestro propósito principal es obtener la recompensa de nuestro Padre, poder centrarnos completamente en Dios. Y a veces esta recompensa no va a ser tal vez algo tangible que nosotros pidamos, sino que va a ser algo más especial. Como lo veíamos hace 8 días en la adoración, podemos encontrar a Dios en su plenitud. Asimismo, en los tiempos de ayuno, varias personas, varios hombres a través de la Biblia y en la historia de la iglesia nos muestran que en estos periodos de abstención de alimentos que dedicaron a la oración y a la adoración a Dios, encontraron las mayores bendiciones de su vida. Entonces nosotros en la Biblia encontramos personas como David,
como Moisés, como el mismo Señor Jesucristo, como el apóstol Pablo, como Esther, como Elías y varios otros. Y podemos evidenciar cómo ellos vivieron vidas transformadas completamente diferentes. Vidas que son un ejemplo para nosotros. Ya nosotros podemos empezar a decirle a aquel que tal vez puede acercarse y decirnos, no, es que el ayuno es para legalistas, decirle, bueno, pues Moisés fue un legalista. David también fue un legalista. El Señor Jesucristo fue un legalista. Podemos ver cómo estas prácticas eran llevadas a cabo por ellos. Y eso hizo que su vida espiritual fuera una vida robusta, no como la que tal vez llevamos muchos de nosotros. Vidas débiles, sin fruto, tristes, cabizbajas, sin gozo. Y es porque no tomamos en cuenta estas disciplinas que el Señor nos da en la palabra. Ellos afligieron sus cuerpos para poder centrarse en Cristo, para poder centrarse en Dios. En Mateo 4, nosotros encontramos este versículo, donde el Señor Jesús dice lo siguiente. Mateo 4:3. Inmediatamente después del ayuno que el Señor Jesús llevó de 40 días y 40 noches antes de salir a su ministerio público, dice que vino el enemigo a tentarle y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este en sí sería el principal propósito de nuestro ayuno. Poder encontrar, poder experimentar que la palabra de Dios, que Dios mismo es nuestro sustento, que no es nuestro pan cotidiano, y obviamente sabemos que es necesario para nuestra vida. Dios creó todas las cosas y creó al hombre y lo puso en el huerto, pero antes había puesto el alimento para que él pudiera disfrutar de él. Pero ¿qué nos quiere mostrar el Señor aquí? Que no únicamente de ese pan perecedero va a vivir el hombre. Entonces nuestro propósito principal en el ayuno es poder experimentar y darnos cuenta que nuestro principal alimento es Dios mismo. Como decía un autor en un libro, en el ayuno dejamos de experimentar hambre por comida natural y experimentamos hambre por Dios. Los tiempos de ayuno siempre para diferentes personas en lo largo de la historia fueron tiempos de mucha bendición. No sé si alguno ha leído el diario de David Brainerd. Y cuenta él que en esos tiempos de ayuno que él tenía era donde experimentaba más la presencia de Dios. Y decía que no había un tiempo que se pudiera comparar a ese tiempo que él había destinado para ayunar, para abstenerse del alimento, abstenerse de todo y centrarse únicamente en Dios. En su diario él describe que eran los momentos más de mayor gozo, de mayor gloria que él pudo experimentar en su vida. Tal vez nosotros decimos no hemos experimentado eso porque no somos capaces de abstenernos. Para nosotros Dios no es tanto como para que nosotros digamos, bueno Señor, hoy voy a apartar este día para ti, voy a abstenerme de los alimentos y voy a comprobar por mí mismo que tú, Señor, eres el pan de vida, que tú eres el sustento para mi alma. Tal vez por eso nunca lo hemos experimentado, porque no hemos dispuesto nuestra vida para entregarnos a esta disciplina. Spurgeon decía también lo siguiente: los tiempos de ayuno y oración que tenemos en el tabernáculo han sido verdaderamente sublimes. Las puertas del cielo nunca antes han estado tan abiertas. Nunca antes nuestros corazones han estado más cerca de la gloria central. Esos tiempos de abstención y de buscar únicamente la presencia de Dios, donde nosotros experimentamos hambre de Dios, que es nuestro pan que sacia. También encontramos algunos aspectos secundarios en cuanto al ayuno. Nuestro propósito principal es encontrarnos con Dios, es poder experimentar esa hambre de Dios. Pero también hay otros tipos de cosas por las que nosotros debemos y podemos ayunar. Y aquí entra la pregunta, ¿acaso el ayuno sería una huelga de hambre? No. Dios ha determinado su voluntad y Dios es completamente
es soberano en las cosas que Él ha hecho, pero podemos encontrar por la Escritura varios pasajes en los cuales personas en arrepentimiento ayunaron y Dios cambió determinada situación. Podemos ver el ejemplo de Acab, cuando Elías le dijo que la sangre de él iba a ser lamida por los perros. Y Acab, ¿qué hizo? Que fue uno de los reyes más perversos que hubo en la historia de Israel. Dice que él se humilló en cilicio, en llanto y en ayuno delante de Dios. Y el Señor le dice a Elías: ¿has visto lo que ha hecho Acab? ¿Cómo se ha humillado delante de mí? Ahora ve y dile que no voy a traer lo que dije sobre él, sino sobre sus hijos, por cuanto él se humilló delante de mí. También vemos el ayuno de los ninivitas. Jonás les predica el evangelio, les dice el juicio que iba a llegar allá a causa del pecado y de la maldad que había en ellos por medio de Jonás. Y dice que enseguida el rey convocó un ayuno público donde todos se vistieron de luto, se pusieron ceniza y se arrepintieron, afligieron sus cuerpos para buscar el perdón de Dios. Y dice que Dios vio este ayuno y tornó diferente la situación de ellos. Entonces, el ayuno no es una huelga de hambre, como algunos piensan, y en algunos círculos cristianos lo hay. Yo estaba leyendo un poco acerca de esto, y había algunas personas que decían: si quiere tal cosa, ayune para que Dios se la dé. Algunas cosas superficiales, que si quiere prosperidad en su vida, que si quiere un carro, que si quiere, no sé, cierta cosa material, debía ayunar y Dios se lo iba a dar. Y eso es una práctica incorrecta. Si nuestra motivación principal no está correctamente puesta, que es la de encontrarnos directamente con Dios, hermano, todas las demás, las secundarias, van a ser abominación delante de Dios. Aquel que pide en ayuno que, no sé, un viaje, cualquier cosa, ¿no? Puede que Dios se lo dé, pero no es la forma en la que nosotros debemos utilizar el ayuno, no es por lo que nosotros debemos practicar el ayuno. Entonces, hacerlo de esa forma es una forma muy superficial. Pero en sí también nosotros debemos saber que el ayuno debe llevar un propósito como tal. Debe tener un propósito específico. Si no, muchas veces va a ser únicamente pasar hambre. Propósito principal: encontrarnos con Dios, sentir nuestra hambre de Él. Y decían varios hermanos, a veces cuando nosotros ayunamos, nuestra oración es fortalecida. Nuestra intercesión es fortalecida. Entonces nosotros debemos acercarnos con un propósito como lo encontramos en varias partes de la Escritura. Esdras ayunó buscando la guía del Señor, para buscar la protección del Señor. Nehemías oró para que la obra del Señor, oró y ayunó para que la obra del Señor fuera prosperada. Y ese es un propósito legítimo. Y esta oración de ellos fue una oración ferviente, porque iba acompañada de esta bendición que es el ayuno. Varios hermanos dicen lo siguiente, esto le dice a Arthur Wallis, dice: el ayuno fue planeado para aportar un tono de urgencia e insistencia a nuestra oración y para darle fuerza a nuestra súplica ante el tribunal celestial. El hombre que ora y ayuna le avisa al cielo que está hablando seriamente. No solo eso, sino que también está expresando su seriedad de una manera designada por Dios. Está usando un instrumento que Dios ha escogido para hacer que su voz sea escuchada en el cielo. Entonces el hombre que ora y ayuna es una persona que le está demostrando al cielo que está interesado en que la voluntad de Dios sea hecha. Obviamente la voluntad de Dios de forma correcta. Buscar que Dios pueda obrar en nosotros, hermanos. Y aquí llega la pregunta para nosotros: ¿cuántas veces hemos ayunado porque el Señor bendiga nuestra vida espiritual? Y si no lo hemos hecho es porque no estamos interesados en que eso ocurra. Es únicamente hemos dicho: Señor, bendice mi vida espiritual, una oración de 1 minuto y me voy, y por eso sigo igual. Pero nunca he mostrado con esta abstención de alimentos, esta humillación delante de Dios, que verdaderamente yo estoy interesado en que Dios me transforme, en que Dios bendiga mi vida espiritual, en que yo pueda crecer.
No únicamente en que yo siga siendo una persona, un cristiano que asiste un domingo a una reunión, hermanos. Que pienso que eso es lo más triste. Como veíamos hace 8 días, las personas que adoran únicamente de labios, unas personas religiosas, pero no esa persona que experimenta la presencia de Dios en su vida, como lo hacía Daniel, como lo hacía David Brainerd, como lo hacía David, personas que verdaderamente experimentaron la presencia de Dios y que vieron el poder de Dios obrar en sus vidas. Entonces nosotros encontramos diferentes formas, diferentes cosas por las que Dios nos dice que debemos ayunar. Esdras, lo decía ahí en el capítulo 8, en el versículo 21, cuando ellos iban a regresar a la tierra del cautiverio, dice que Esdras publicó un ayuno en el versículo 21 del capítulo 8, y dice, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Entonces vemos aquí algo que hace Esdras. Esdras ayunó para buscar que el Señor, para buscar la guianza del Señor de regreso a la tierra, de regreso allí a Israel. Él ayunó y buscó que el Señor les diera un camino derecho, que el Señor los librara en el camino de los hombres perversos. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho esto, hermanos? Nosotros podríamos empezar a practicar el ayuno para pedir la guía de Dios en nuestra vida, en diferentes decisiones que tengamos que tomar, diferentes cosas que nosotros tengamos que hacer. Nosotros podemos hacer esto que hizo Esdras. Señor, voy a ayunar y voy a apartar este día para buscar tu sabiduría. ¿Tú quieres que acepte tal trabajo, Señor? Sería un ejemplo. Señor, ¿tú quieres que verdaderamente yo haga esto? Señor, este estudio que me están dando. Señor, ¿tú quieres que me vaya a cierto lugar a vivir? Señor, porque para muchos el tomar esas decisiones es tomarlas de forma ligera, sin consultar la voluntad del Señor, ha sido la sepultura espiritual. Lo hemos visto, ¿no? ¿Cuántas personas no han tomado malas decisiones en cuanto a sus trabajos, en cuanto a los lugares en los que deben vivir y se apartan completamente del Señor? Y Esdras pedía aquí con oración y ayuno que el Señor les diera un camino derecho para él, para los niños y para todos los bienes. Entonces eso es algo legítimo por lo que nosotros debemos empezar a practicar esta disciplina, hermanos. Nosotros deberíamos apartar un tiempo en nuestro horario. Puede ser un ayuno de mediodía, un ayuno completo, ya lo vamos a ver más adelante, para poder buscar la guianza del Señor en las diferentes decisiones. Tal vez por eso a veces caemos en cosas que no deberíamos caer, ¿no? Dios no quiere que nosotros nos apartemos de Él. Lo que nos aparta son las malas decisiones. También para encomendar la obra de Dios. Ahí en Hechos 13, como lo citaba antes, dice, ministrando, Hechos capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces vemos la importancia o lo interesados que estaban aquí los profetas y los ancianos allí en la iglesia en Antioquía, de que Dios obrara de forma correcta, que ellos no fueran a hacer las cosas en sus fuerzas, no fueran a encomendar la iglesia tal vez al que ellos les parecía, sino que ellos apartaron el tiempo para buscar la guía de Dios. Y así también nosotros, hermanos. David Brainerd dice que él oró y ayunó antes de ser encomendado al ministerio, hermano. ¿Cuántas veces ha ayunado usted para preguntarle al Señor qué es lo que Él quiere que haga usted en medio de la iglesia? Algunos dicen, bueno, es que aquí no puedo servir, no puedo hacer nada, hermanos, pero
Tal vez es porque usted no ha buscado la voluntad de parte del Señor. Tal vez no se ha dispuesto para servirle al Señor. Debería hacerlo en ayuno para encomendar que el Señor haga la obra en usted. También encontramos ayunos para expresar duelo. Aquellas personas que tal vez ocurrió un momento difícil en sus vidas y por medio del ayuno pueden expresar su duelo delante del Señor. Vemos a David, a los hombres de Jabes cuando Saúl fue muerto y Jonatán a mano de los filisteos. Dice que ellos recuperaron los cuerpos de Saúl y de Jonatán para enterrarlos, y enseguida ahí en 1 Samuel 31:13 dice: y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días, demostrando que estaban tristes por causa de lo que había ocurrido. Estaban mostrando su aflicción delante del Señor. También nosotros podemos usar el ayuno para expresar nuestro duelo por las faltas de otros. A veces no únicamente por las nuestras, sino por las faltas de otro. Decía que Jonatán, cuando Saúl, su padre, tenía envidia de David, él quería asesinar a David, también intentó asesinar a Jonatán. Dice que Jonatán sintió profunda tristeza por causa de la conducta de su padre y él se abstuvo de pan. Esto está en 1 Samuel 20. Dice que él se abstuvo de pan y no comió nada porque tenía dolor a causa de David. Entonces podemos nosotros ayunar para expresar nuestro duelo por los pecados de otros. Así como leíamos en la frase ahora, cuando nosotros ayunamos le mostramos al cielo que estamos interesados en las cosas que estamos pidiendo, hermanos. ¿Cuántos ayunos ha hecho por su hijo incrédulo? ¿Cuántos ayunos hemos hecho por las personas que nos rodean que no conocen de Cristo? David Brainerd también en su diario decía: cuando ayuné sentí más cariño y más aprecio por los perdidos que por las personas dentro de la iglesia. En estos tiempos de ayuno nosotros podemos experimentar aquello que el Señor Jesús experimentó, un dolor por los perdidos. Por eso nosotros deberíamos practicarlo. También por aquellos que se están apartando de la comunión. A veces nosotros decimos: no, es que tal no ha vuelto. Y lo que hacemos a veces es únicamente juzgar y decir: bueno, se fue por allá porque, le gustó más su trabajo, le gustó más su estudio que el Señor, pero nunca nos volvemos en ayuno o nunca practicamos el ayuno por ellos para que el Señor los restaure, para que el Señor los vuelva a la comunión. Cuenta Donald Whitney en su libro acerca del ayuno que ellos en su congregación junto con su esposa tenían una amiga muy cercana, la cual se apartó del Señor. Y ellos inmediatamente, movidos por el Señor, por el Espíritu del Señor, empezaron a practicar el ayuno para que el Señor restaurara la vida de esta mujer. Dice que al tiempo esta mujer volvió a la iglesia y que lo que más le impactó a ella fue saber que ellos estaban tan interesados en que volviera que habían ayunado por ella. Entonces nosotros debemos hacerlo de esta misma forma. Expresar el duelo por los demás y por las faltas de otros, hermano. Nosotros deberíamos practicar el ayuno de esta forma. También para manifestar el arrepentimiento en nuestras vidas. Tal vez en alguna ocasión hemos caído en ciertos pecados y deberíamos volvernos al Señor como lo hacían los profetas, en cilicio, en llanto, en ayuno y en duelo. A veces somos muy livianos en nuestra vida cristiana y pensamos que no es necesario arrepentirnos, que ya lo hicimos una vez y no debemos hacerlo nunca más. Pero como decían varios hermanos, la vida del creyente es una vida de constante arrepentimiento y debería ser una vida de arrepentimiento en ayuno y en cilicio delante del Señor, porque cuando nosotros transgredimos los mandamientos de Dios, estamos transgrediendo la ley de un Dios santo, de un Dios justo. Ahí en 1 Samuel, en el capítulo 7, en el versículo 6, dice que los hombres, el pueblo allí se reunió en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. Y dijeron allí:
Contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. ¿Cómo es nuestro arrepentimiento? Únicamente un arrepentimiento liviano. Por eso es que nosotros pecamos y volvemos a pecar en las mismas cosas. Porque nuestro arrepentimiento no es sincero delante del Señor. Ayunamos para expresar nuestra preocupación por la obra de Dios. Dice que Donald Whitney dice, de la misma manera que un padre puede ayunar y orar preocupado por la obra de Dios en la vida de un hijo, así el cristiano debe sentir la carga de orar y ayunar por la obra de Dios en alguna manera específica. Y eso lo vemos en la vida de Nehemías. Allí en el libro de Nehemías, en el capítulo 1, en el versículo, desde el 1, nosotros podemos encontrar que Nehemías estaba con su rostro entristecido. Dice lo siguiente el pasaje. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente de los que quedaron en la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Entonces vemos la preocupación de Nehemías por la obra de Dios, hermanos. A veces nosotros vemos cosas que están ocurriendo en medio de la iglesia y no nos preocupamos de esa misma forma. Dice que él se entristeció profundamente por lo que estaba ocurriendo allí en la tierra, de ver cómo las personas estaban mal en la tierra de Jerusalén, allí a causa de la invasión y como todo estaba destruido, hermano. Pero ¿cómo es nuestra preocupación por la iglesia? Nosotros vimos lo que ocurrió con la pandemia, cómo el COVID acabó prácticamente varias iglesias, hermano. Y fue poca nuestra preocupación. No fuimos de aquellos como Nehemías que se levantaron en silicio para que el Señor restaurara aquellas iglesias tal vez que estaban siendo destruidas a causa de la pandemia, o aquellas otras iglesias que están sufriendo a causa del pecado, o inclusive nosotros mismos acá, hermanos. ¿Cuántas cosas no pueden venir? Nosotros deberíamos darnos al ayuno de esta misma forma como lo hizo Nehemías. Con silicio, ayuno y oración delante de nuestro Dios, mostrándole que verdaderamente estamos interesados en que su iglesia sea edificada. También nosotros debemos ayunar para vencer la tentación, hermanos. Lo vemos ahí en Jesús, en Mateo 4, cuando el Señor Jesús se sube en el ayuno de los 40 días y las 40 noches. Dice que enseguida de que el Señor había pasado este tiempo, vino el diablo a tentarle. Pero el Señor estaba fortalecido por medio de este tiempo de ayuno y oración. ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida, hermanos? ¿Cuántos pecados? Los que aún luchamos, hermanos. Y no somos capaces de vencerlos porque no mostramos el interés de que queremos que nuestra vida sea transformada. Verdaderamente mostrar que queremos la fortaleza de Dios, queremos estar alimentados de Dios para que cuando venga la tentación podamos decirle, solo al Señor tu Dios adorarás. No rendirnos ante el pecado, poder vencer todo aquel pecado oculto que hay en medio de nuestra vida, que hay en medio de nosotros. Si nos cuesta, ayunemos, pidámosle al Señor, mostrémosle que estamos interesados en que Él obre en nuestra vida. Mostrarle también a nuestro cuerpo de que no es Él el que nos domina, sino que nosotros queremos ser dominados por Dios. Nosotros debemos ayunar para vencer las tentaciones en nuestra vida.
Entonces somos tentados a tomar decisiones y a complacer nuestras vidas materiales. Abandonamos la comunión con nuestro Dios para buscar nuestro bienestar familiar. No tomamos decisiones sabias en nuestra vida porque no estamos interesados en que Dios obre. ¿Cuántas cosas hay que nosotros debemos rendirlas a Dios en ayuno y en oración delante de Él? Hay un testimonio que contaban en Aviva Nuestros Corazones de una mujer que se fue para un lugar más tranquilo y se apartó de su iglesia local. Y dice que esta persona con su pareja se entregaron a pecados terribles únicamente por buscar mayor estabilidad y tranquilidad en otro lugar. Y se apartaron de la voluntad del Señor. Personas que tenían en poco las disciplinas de Dios, la oración, el ayuno. ¿Ustedes creen que si nosotros hiciéramos como Esdras, tomaríamos tan malas decisiones en nuestras vidas? Si nosotros oráramos, ayunáramos, le pidiéramos al Señor que nos muestre, que nos lleve, que nos muestre un camino correcto, así como Esdras le pedía, que el Señor nos proteja de los hombres malos. ¿Ustedes creen que ocurriría tantas cosas en nuestras vidas? Entonces esta es una disciplina que nosotros tenemos olvidado. Y que nosotros debemos ver que la Escritura nos muestra que debe ser practicada, que no es algo para los legalistas, sino que es algo para aquellos que desean conocer la voluntad de Dios, que desean experimentar esa hambre de Dios. También el ayuno no nos exime de obedecer. Había una clase de ayuno vano que el Señor criticaba del pueblo de Israel. Ahí en Isaías 58. Algunos pueden pensar que si ayunan están eximidos de la obediencia a Dios. Y no es eso lo que el Señor quiere, sino que a medida que nosotros ayunemos y dobleguemos nuestro cuerpo y nuestra carne delante de Dios, podamos experimentar más hambre de hacer su voluntad, más hambre de conocerlo a Él, más hambre de vivir en santidad. Entonces ahí en Isaías 58, en el versículo 3 dice lo siguiente: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Aquí el pueblo le estaba recriminando al Señor qué pena, hermanos, que tengo un poco resfriado. Entonces aquí el pueblo le está recriminando a Dios que ellos habían ayunado y que Dios no había escuchado la oración de ellos. Y el Señor les dice: he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestros propios gustos y oprimís a vuestros trabajadores. Esas personas pensaban que por poner su cuerpo en silicio podían hacer las cosas pecaminosas que ellos practicaban, que era oprimir a sus trabajadores. Antes, si nosotros ayunamos, debemos entender más acerca de la santidad de Dios y buscar la voluntad de Dios de forma correcta. Entonces estas personas oprimían a sus trabajadores y dice el Señor que ellos buscaban sus propios gustos. El ayuno de ellos no era un ayuno que se estaba ofreciendo a Dios, sino únicamente para satisfacerse a sí mismos. Y ahí en el versículo 4 dice: he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Vemos que estas personas ayunaban de forma incorrecta. Y ahí abajo el Señor les dice: el ayuno que yo escogí, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflijas al hombre, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Aquí vemos que el Señor les empieza a decir que ellos debían practicar justicia hacia aquellas personas necesitadas. Y Donald Whitney decía lo siguiente: nosotros podríamos en nuestra vida poner el propósito de ayunar, y dice que muchas personas lo hacen, muchos misioneros practican el ayuno
y dice que lo que ellos ahorran de cierta comida se lo dan a las personas necesitadas. Sería una forma correcta de hacerlo, hermanos. No únicamente para que seamos eximidos de la obediencia, sino también aprender a practicar la misericordia delante de Dios. Porque en parte también a veces nosotros debemos ayunar de tanto hedonismo hacia nosotros mismos. ¿Cuántas cosas hacemos en nuestra vida únicamente para satisfacernos? Y no somos capaces de ayudar al pobre, ni al huérfano, ni a la viuda. Como decía ahora, parece que nosotros en nuestro corazón está únicamente la cocina, como lo decía Fergie B. Meyer, hermanos. ¿Y cómo estamos cuando hacemos mercado? ¿Llenamos nuestra nevera y no pensamos en los necesitados? Estamos únicamente pensando en satisfacer tal cosa que yo tenga aquí para las medidas 9, las medidas 11, para todo, pero no somos capaces de apartar algo para darle al necesitado. Y en esto también nos ayuda el ayuno, a desprendernos cada vez más de nosotros mismos. Entonces hay diferentes formas, diferentes cosas por las que nos muestra la Biblia que nosotros debemos ayunar. La principal, encontrarnos con Dios, experimentar esa hambre de Dios. Y ahora entramos a mirar de cuánto tiempo debe ser cada ayuno y cada cuánto debemos practicarlo. La Biblia no nos habla acerca de esto. Como lo vemos, no hay un mandato específico en el cual el Señor nos diga, y ayunaréis 3 veces a la semana o 2 veces al mes. No nos dice la Biblia eso. La Biblia nos dice que el Señor espera que nosotros lo practiquemos, como lo leímos en Mateo 6. Ahora, había una práctica judía, por eso en Lucas 18 nosotros encontramos la parábola del fariseo y el publicano, aquel que se arrodillaba y oraba y le decía, Señor, gracias te doy porque no soy como este publicano, como este pecador, sino que yo sí doy diezmos de todas las cosas que gano, y ofrendo y ayuno 2 veces por semana. Los judíos tenían esta práctica, algunos creo que no estoy seguro si era el miércoles y el viernes, que ellos apartaban este día para dedicarse al ayuno, pero vemos cuál era la motivación de ellos, era la gloria de los hombres, que los hombres los vieran cómo ayunaban, y decía que antes se untaban sus caras de ceniza para que la gente viera sus rostros demudados. Y esa era la práctica que ellos llevaban. Ahora, la Biblia no nos dice a nosotros que nosotros debemos hacerlo 2 veces a la semana o 1 vez a la semana, sino que Dios espera que nosotros lo hagamos. Tal vez con la misma frecuencia con que nosotros ofrendamos deberíamos hacerlo. La Biblia no nos lo dice, pero deberíamos nosotros empezar por tener un principio o ponernos una disciplina, una meta para llevar a cabo esta disciplina. John Wesley dice que, Richard Foster cita a John Wesley y dice que John Wesley no nombraba a nadie en el ministerio si esta persona no practicaba el ayuno por lo menos 2 veces a la semana. Que debía ser una persona que entregaba su cuerpo en ofrenda a Dios, que se abstenía del alimento por lo menos 2 veces por semana. John Wesley tenía esta práctica o esta disciplina. Lo hacía así en el metodismo. Entonces la Biblia no nos dice cuánto tiempo, pero nosotros debemos empezar por nosotros mismos, como lo hemos visto, a generar esta disciplina en nuestras vidas. Puede ser 1 vez a la semana, puede ser 2 veces a la semana, y podemos hacerlo. Hemos visto los diferentes, los ayunos, el ayuno total, el ayuno parcial, el cambio tal vez de dieta y de alimentación. Podemos llevarlo de una forma gradual, no ser tampoco tan extremos en nuestra vida, ni vaya a ser un ayuno de 40 días si el Espíritu no lo manda, porque termina muerto. Entonces nosotros debemos empezar por poco. Richard Foster da algunas pautas y él dice que nosotros deberíamos empezar por lo menos un ayuno en la semana de abstenernos de un alimento en el día. Puede ser el día sábado, no voy a desayunar y voy a dedicar la mañana entera a buscar la presencia del Señor. Pero más adelante el Señor le pone a hacer un ayuno de un día entero, de abstenerse de las 3 comidas para buscar la presencia del Señor. Tal vez de pronto un ayuno más largo de 3 o 4 días. Y lo que decimos, esto no debe practicarse
para decir, bueno, mire, ya soy un buen cristiano porque ayuno, no. Si no está la motivación de buscar la presencia de Dios, no debería llevarse a cabo, hermano. Si lo único que queremos hacer es decirle a los hermanos, oiga, hermano, mire, llevo ya 4 días de ayuno. Decían los hermanos, nadie debe enterarse que nosotros estamos ayunando, excepto en cosas que son a veces difíciles, hermanos. Los casados, pues es necesario que su esposa sepa que va a ayunar, porque si no le sirve el almuerzo, le sirve el desayuno. O nuestros hijos, bueno, nosotros debemos saberlo llevar, pero no es una práctica para que todos lo sepan, sino que es algo en secreto para que nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompense en público. También hay algo que nosotros debemos tener presente, hermanos. Hay personas que por causa de la salud no deberían practicar el ayuno. Las mujeres embarazadas o las mujeres en lactancia, las personas con diabetes, dicen otros hermanos. Hay otras personas que tal vez sufren otro tipo de dificultades en salud, que no deberían practicar el ayuno de esta forma de abstenerse de alimento porque va a ser perjudicial, va a ser algo dañino para sus vidas. Pero sí deberían practicar los otros tipos de ayunos, como decía Martin Lloyd-Jones. Absténgase de aquella cosa que tal vez le produce placer, que es legítima, pero que usted puede apartar ese tiempo para dedicarlo a la oración, a buscar la presencia del Señor, a buscar la guía de Dios. Debería hacerse de esta forma. Entonces nosotros vamos a poder empezar a experimentar los beneficios de esta práctica en nuestra vida. Entonces debemos empezar por ponernos una disciplina, una meta, sea una vez a la semana, de acuerdo a cómo el Señor nos vaya llamando. Entonces nosotros encontramos también en la Biblia que el ayuno es tanto personal como congregacional. Vemos el ayuno privado que nos habla el Señor allí en Mateo 6, como lo leímos. También vemos ayunos congregacionales como el que se muestra en Joel 2, en el versículo 15 y 16, en Hechos 13, en el versículo 2, donde la congregación estaba reunida. También vemos ayunos nacionales, en los cuales se convocó a que toda la nación ayunara, como está en 2 de Crónicas 23, donde el pueblo estaba buscando que el Señor obrara, que el Señor los guardara y los librara. En Nehemías 9:1, donde también se convocó a que todo el pueblo ayunara y orara y buscara la presencia del Señor. En Esther 4:16, donde la reina Esther se iba a presentar delante del rey, pero ella temía por su vida y que pudiera tal vez morir a causa de presentarse al rey sin que lo hubiera llamado. Y dice que ella le dijo a su tío Mardoqueo que convocara a todos los judíos para que ayunaran y oraran por ella. También vemos el ayuno nacional convocado por los ninivitas para que el Señor tuviera misericordia de ellos. Entonces esos ya son ayunos mucho más grandes. Cuenta Richard Foster que en Estados Unidos y en Inglaterra se proclamaron ayunos por los primeros presidentes y también por el rey de Inglaterra en un periodo en el cual iban a ser invadidos. Y ellos proclamaron ayuno nacional, ya que eran naciones cristianas que estaban cimentadas en la palabra de Dios y pudieron ver el poder de Dios, cómo el Señor los guardó de la invasión, cómo el Señor los guardó de las diferentes dificultades. Entonces esto ocurre obviamente en naciones cristianas. Entonces ahí nosotros vemos diferentes tipos de ayunos y cómo nosotros debemos practicarlo. Principal, el ayuno privado en nuestra vida y también el ayuno congregacional, cuando el Señor nos mueve como iglesia a practicarlo. Que aquí teníamos el ayuno de los días sábados anteriormente. Entonces, hay un último cuestionamiento que nosotros encontramos acerca del ayuno. Bueno, no debe ser un cuestionamiento, sino algo que el Señor nos muestra acerca de este asunto, porque como vemos es algo que Dios espera que nosotros llevemos a cabo. Y vemos que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos cuestionaron por qué los apóstoles, los discípulos del Señor Jesús no ayunaban. Eso está en Mateo 9, en el versículo 14. Dice lo siguiente: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas
tener luto entre tanto que el esposo está con ellos, pero vendrá días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nosotros vemos en este pasaje que el Señor Jesús estaba con ellos, pero llegó el tiempo en el cual el Señor Jesús fue quitado físicamente, su presencia física fue quitada delante de ellos. Y por eso vemos en el libro de Hechos que ellos se entregaron al ayuno en diferentes ocasiones. Y asimismo nosotros, el Señor no está físicamente con nosotros y Él espera que nosotros practiquemos el ayuno en este tiempo, en el cual el novio no está con nosotros, decía William MacDonald, pero Él será quitado de ellos y entonces ayunarán. Y fue arrebatado de ellos en su muerte y sepultura, y desde su ascensión ha estado corporalmente ausente de sus discípulos. Y aunque las palabras de Jesús no ordenan el ayuno, desde luego lo aprueban, como un ejercicio apropiado para los que esperan el regreso del esposo. Entonces nosotros podemos ver esto, hermanos, como el Señor espera que nosotros ayunemos, que nosotros llevemos a cabo esa práctica en nuestra vida, que nosotros dejemos aquella objeción de creer que es una práctica legalista, y que podamos por medio de ella y por medio de la oración experimentar esa hambre de Dios. Poder ver cómo nuestro Dios obra en nuestra vida, cómo nosotros somos transformados y nuestro cuerpo es doblegado al servicio de Cristo. Algo para finalizar. También el ayuno no debe ser tomado por aquella persona que tiene una motivación vanidosa en su mente. Decía el hermano, el pecado de unos es que comen mucho y el pecado de otros es que no quieren comer. Porque alguno puede decir, bueno, pues voy a ayunar, tal vez la mujer quiere bajar de peso y dice estoy ayunando, pero su motivación no es el Señor, sino su físico. Entonces eso es algo que está incorrecto, que no debe llevarse a cabo, hermanos. También debe hacerse guiado por el Señor de forma gradual. Nadie puede llegar a hacer un ayuno de 20 días si el Señor no lo mandó. También hay personas que no pueden ayunar por causa, digamos, en sus días laborales por causa de su trabajo, que requiere demasiado esfuerzo, pues la falta de alimento les va a causar problemas. Entonces nosotros debemos pedir la sabiduría del Señor y preferiblemente que sea un tiempo apartado para estar en la presencia del Señor, sin afanes, sin tal vez distracciones y las demás cosas. Entonces también el ayuno es una forma de adoración, como veíamos hace 8 días. Esto lo vemos ahí en Lucas 2, en el versículo 37. Bueno, desde el 36 nos habla de la profetisa Ana. Dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oración. Entonces el ayuno también es una forma de adorar a nuestro Dios. De decirle, Señor, me rindo a ti, así como lo dice Romanos, ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Él, mostrando que Él es nuestro pan que sacia. Entonces la oración y el ayuno deben ir juntas. Decía Donald Whitney, dice, tenemos un arma poderosa para nuestra transformación. A medida que llevemos esta práctica también vamos a ver cómo menguamos en nuestro hombre interior y sentimos cada vez más hambre de Dios. Entonces vemos cómo el Señor nos habla acerca de esta disciplina del ayuno, que nosotros podamos tenerla presente en nuestra vida, hermanos, que así como lo hemos dicho varias veces, no piense que el otro año, sino piense que esta semana puede empezar de una forma apartando, tal vez no desayuno este tiempo para apartar la mañana para estar en presencia del Señor, y a medida que nosotros lo vayamos haciendo vamos a ver el cambio en nuestras vidas. Entonces que el Señor nos ayude a tomar esta práctica que no es legalista, sino que el Señor espera que nosotros la llevemos a cabo, hermanos. Vamos a dar gracias al Señor.